con Gonzalo Asís. Contanos. Bueno, a ver, vamos a repasar tema por tema. Esto acaba de ocurrir recién. La semana pasada, ustedes saben, hubo una reunión muy importante entre la oposición más racional y el oficialismo, en la cual la oposición le planteó cosas al gobierno que necesitaba para poder acompañar este proyecto de ley. Quiero arrancar por lo más importante, que son nuestros jubilados. No es que crea que los demás no son importantes, por favor. Simplemente que es una población muy postergada por gobiernos que no han contemplado nunca esto que siempre decimos, tiene que ser básicamente una especie de recompensa a una vida de trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema de la movilidad? El proyecto original lo que decía era, se elimina la movilidad. A ver. Y le dejamos al presidente la llave de definir cuándo, cómo, de qué manera, actualizar las jubilaciones. Y esto era un tema muy cuestionado por la oposición, básicamente porque uno no puede dejar en manos de un poder ejecutivo de manera discrecional algo tan sensible. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué dice la redacción del proyecto nuevo? El gobierno primero va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a todos los jubilados en marzo. Es decir, ¿la antigua fórmula? La fórmula que está en este momento... Ahí está, mirá. Se mantiene. Sí. Ahora, escuchen esto que me parece lo más fuerte. A partir de abril comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible por INDEC. Así se le garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo. Es decir, se vuelve un sistema parecido al que había impulsado Juntos por el Cambio en 2017, que le valió a Mauricio Macri, no recuerdo cuántas toneladas de piedra. Toneladas de piedra, sí. Bueno, ese era un régimen, digamos, ligado a la inflación. Sí, bueno, y subrayando que con el kirchnerismo los jubilados perdieron 40% del poder adquisitivo. Exactamente, Guille. Este me parece el primer dato importante. ¿Por qué? Porque algunos bloques como la UCR o el peronismo republicano necesitaban de esto para, como mínimo, para empezar a pensar en acompañar este proyecto de ley. Vamos al tema de las exportaciones, que es el tema de las retenciones. Es la foja, Nachito, número 36. 36. Esto es importantísimo. Escuchen esto. Se establecen en 0% para las economías regionales las retenciones. A su vez, esto es muy importante, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir derechos de exportación. ¿Esto qué significa? Que si uno se guía por el texto, no se aumentan las retenciones a la soja ni al resto de los granos, porque el Poder Ejecutivo se autodespega de su derecho de modificar las retenciones. Solamente mantiene la facultad para poder reducirlas. Es decir, si el gobierno quisiese reducir retenciones... Bajar la retención lo puede hacer, pero no subirlas. No subirlas. Es decir... Esto fue una negociación con el campo. Fue una negociación, a ver, con los gobernadores, Lores sobre todo, que hicieron de voceros del campo. Ok. Ahora, recuerden esto, la gente que tiene más de 40, más de 30 como nosotros, lo recordará con mucha, claridad. La 125. Ustedes se acuerdan que la 125, Cristina Kirchner ingenuamente pudo domar a la Cámara de Diputados. Pero cuando fueron al Senado, aparecieron los gobernadores. Entonces, de repente, senadores como el senador Urquía de Córdoba, senador Carlos Menem de La Rioja, senador Sadi de Catamarca, senador Rayet de la provincia de Santiago del Estero, Julio Cobos, vicepresidente de la Nación, dijo, no, pará. Para que yo tengo que volver a mi provincia y explicarle a los productores agropecuarios por qué fui cómplice de... Bueno, esto hizo que el gobierno pare la mano con la cuestión que decía el proyecto original. Jubilaciones, retenciones cero para economías regionales, autolimitación del Poder Ejecutivo. Vamos, si quieren, a la foja número 12, privatizaciones, que también era un tema muy caliente. ¿Y cuánto se habló de YPF, que ahora queda fuera? Dice, se elimina YPF del listado de empresas pasibles a privatizar. Y en el caso de Núcleo Eléctrica, Banco Nación y ARSAT, que son tres empresas estratégicas, la gente conoce seguramente ARSAT, que es la empresa que produce satélites, ¿no? Argentinos, que pone a la Argentina en un lugar, me parece, destacado, pensando en el mundo en el que vivimos, y el Banco Nación, que ha sido una herramienta para que mucha gente que, digamos, invierte de manera productiva en la Argentina haya contado con un crédito, por ejemplo. Bueno, en el caso de estas tres empresas públicas, se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Es decir, no puede privatizar más de el 49% de las acciones. Claro. Y se incorpora expresamente que debe participar de este proceso de privatización la Comisión Bicameral de Privatizaciones, según la Ley 23696. Es tremendo esto, Guille. Otra autolimitación. ¿Por qué te digo?
Porque la Comisión Bicameral de Privatizaciones es parte de un Congreso en el cual el gobierno tiene una tremenda minoría. Sí. 38 diputados y 7 senadores. Yo creo que esto es lo más importante. Después podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Le da- Repetime la conformación de la comisión. El gobierno tiene hoy el 15% de la Cámara de Senadores. Perdón, vamos a poner un número concreto. Dale. 38 diputados sobre un total de 257, Sí. 7 senadores sobre un total de 72. Con Todo lo el cual, resto lo tiene que negociar. Conseguirá consensos, pero en base a diálogo. no va a poder privatizar, por ejemplo, el 49% del Banco Nación sin que la Comisión Bicameral de Privatizaciones dé un dictamen favorable para que lo pueda hacer. le da poder al Congreso. Le da recontra. Por eso, Ahora, Claro. hay una cuestión. El Sí. viernes hablábamos, Gonzalo. Sí. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la moneda de cambio? Sí. O que comparábamos esto con el truco. sí. De gritar, falta envido, vos tenés 24. Pero tener esa posibilidad de pedir mucho para ceder Para en luego algo ceder. y obtener algo. Exactamente, sí, bueno. ¿No parece una mala Muchos estrategia? decían que, bueno, Porque esa todos- era la gran estrategia de Milei Mirá, al comenzar el gobierno. Hubo mucho, ahora, ese comentario que hice, me hago cargo porque aparte me parece que la política merece ser explicada lisa y llanamente y no con jeroglíficos, porque son cosas que atañen a la vida de la gente. Uno a veces en la búsqueda de ciertas metáforas, a alguna gente le cae mal. Yo entiendo que cae mal decir que van a guardar las jubilaciones para la última carta de la mano, pero es la manera que tenemos para explicar por qué el gobierno esperó hasta hoy para decir esto. Porque todos sabíamos que lo iban a tener que hacer. El tema es que si el gobierno tiraba esto en la primera carta, seguramente la oposición... Se iba a poner firme en otros puntos. Exactamente, digo, no es que yo esté de acuerdo, les estoy No, contando estás simplemente explicando una estrategia cómo es. de cómo pretende y sí. cómo está gobernando Milei. Y en base a esto viene la pregunta. Sí, Guille. ¿Tiene posibilidades de ser aprobado esta ley de bases? Mirá, yo creo que en este sentido, mirá, voy a recortar mi comentario en base a lo que estoy hablando en este mismo instante, voy a chequear el teléfono de lo que me dicen algunos diputados. Por ejemplo, hay diputados de Hacemos Coalición Federal, ¿no? Que es schiarettistas, peronistas federales, peronistas republicanos, Coalición Cívica y, entre comillas, ex-pro u otros bloques, estilo Emilio Monzó, Stolbizer. Sí. Todavía no se sienten, me dice, hay un referente de ese espacio muy importante que me dice, todavía quiero seguir leyendo. Hay cosas, por ejemplo, con relación al tema del blanqueo de activos, Sí. de capitales, que no me termina de convencer. O sea, todavía Bueno, falta más. Ahora, lo están leyendo. Bueno, Gloria. allá pero mirá qué interesante. La idea es que negocien, que dialoguen, que trabajen. Durante mucho tiempo hemos visto que el kirchnerismo al Congreso lo tomaba como si fuera algo menor, como le daba el número, no se fijaba en el reglamento. Mm. Si algo no le convenía era piquete de ojo y codazo. En cuanto a las jubilaciones, durante el kirchnerismo perdieron el 40%. Sí. Y en cuanto a YPF, ni que hablar. Ahora que se rasgan las vestiduras y sobreactúan patriotismo, el kirchnerismo fue quien cometió un desfalco en el cual nuestros bisnietos tendrán que pagar esos 16.000 millones de dólares, que es el bono Kicillof que mencionaba el presidente Milei. Nosotros como ciudadanos veremos cómo negocian, qué intercambian. En un sistema republicano es importante. Lo que vemos es que el Congreso tendría algunos logros y ha tenido que ceder el Congreso, y viceversa, el Poder Ejecutivo ha tenido que ceder en algunos puntos y ha tenido algunos logros. Bueno, mira, la esencia del sistema republicano es ese, el diálogo interpoderes, ¿no? Que ningún poder esté por sobre el otro sí. y que el Poder Ejecutivo tenga que sí o sí escuchar al Poder Legislativo y que el Poder Legislativo tenga que tomar en cuenta, obviamente, al Poder Ejecutivo. Déjeme una cosa que me está marcando un diputado, que, algo Dale. que ahora me siembra la duda, con respecto al tema de las retenciones, que es muy importante, ¿no? Lo que me plantea es que él siente que esta cuestión de, bueno, listo, me quito de encima esta facultad de poder aumentar retenciones, es a partir de haber aumentado las retenciones, es después de haberlas aumentado. Bueno, esto va a ser un tema de discusión. Bueno. Si el gobierno dice, aumentan a 33 las retenciones de la soja, del trigo, etcétera, son otros números, no importa, no quiero hacer mucha ensalada con esto. Sí. Y después de eso, ahí me quito la facultad de volver a aumentarlas, ahí no van a tener los votos. Digo esto porque son diputados que representan a... Economías regionales, exacto. a producciones... No, pero, ojo, economías regionales quedan en cero, ojo. Eso está saldado. Ah, está. El Entonces- tema es soja, trigo, girasol, que son
las exportaciones de los grandes las cerealeras, ¿no? Ahora Digo, sí. Es un capítulo aparte lo de las economías regionales porque tenían la gran amenaza de las importaciones, de qué manera iban a competir, por lo cual, bueno, esto por lo menos es oxígeno, ¿no? Y sí, el tema es que Lore, sí, a ver, sí. Ahora hay que ver que esto se va a zanjar en la comisión, quiero creer. Y no me extrañaría, digo, tampoco se ofendan otra vez los que se ofendieron, digo, que de repente el gobierno deje para el último sprint final. Bueno, está bien, ok, listo, las hojas dejamos todo como estaba y no, viste, y ahí terminen jugando ese último ancho de espada. Bueno, ARSAT es una, vos mencionaste ARSAT, que es una empresa de telecomunicaciones, es muy importante. INVAP produce los satélites, pero la cuestión de ARSAT, que puede ser tomada como algo estratégico. Sí, perdón, hice la confusión. YPF, que es algo estratégico. Hay una cuestión con algo muy desigual, que son las jubilaciones de privilegio. Cristina Kirchner sigue cobrando millonadas. Sí. ¿Alguien puede hacer algo con las jubilaciones de privilegio? Bueno, acá sí, dice, mira, te voy a leer directamente, déjame poner privilegio. Dale. Ahí está, el 21. Jubilaciones de privilegio. Se eliminan las jubilaciones de privilegio para el presidente y la vice. Bueno. Se pone Pero pará, a un privilegio. No, a ellos no. No es retroactivo. No, no es retroactivo, no. O sea, los que ya cobran, no lo sé, a ver, decime. Vamos a leer. Elimínense las asignaciones mensuales vitalicias destinadas a presidente y vicepresidente de la Nación para quienes culminen sus mandatos con fecha posterior a la sanción de la ley. Sí, porque él va a terminar, el presidente, su mandato después de la ley. Lo incluye a él. Se incluye el mismo. No, a él sí, pero afecta a los gobiernos, los presidentes anteriores. No, Cristina no va a renunciar a la jubilación de privilegio. Eso es lo que yo No. A él sí Salvo lo que afecta. salvo que la done. No, a él sí, pero no a Cristina, no a Alberto. No, eso no se puede por una cuestión de retroactividad. Exactamente, por Salvo eso. que la done. Además, si vas a la justicia, la perdés también. No. La justicia va a avalar Igual, el siempre es derecho bueno, adquirido. la política es una ciencia de formas y de fondos, ¿no? Muchas veces las formas sirven mucho para modificar los fondos. Milei lo que está buscando acá es capital simbólico, ¿no? No me quiero poner muy teórico. Bourdieu, para los que les gusta leer, digo, busca capital simbólico, empoderar su reputación para después tener herramientas que le den el aval de poder ir a pedir otra cosa. Me refiero, miren cómo yo me estoy quitando el privilegio. Entonces, desde ese lugar tengo reputación para poder pedirles a ustedes, porque yo estoy en el mismo lugar que ustedes, porque yo también me despego de mis privilegios, que ustedes se despeguen de los suyos. Digo, es básicamente la lógica por la cual uno se ajusta a sí mismo para después tener argumentos de poder pedirle al otro que se ajuste. Sí, poder que tu palabra tenga legitimidad. Digo, la si política, vos no ahorras tu bolsillo y no ajustás tu bolsillo, ¿cómo le vas a pedir a la gente que haga ese esfuerzo? Exactamente. La política nos acostumbró históricamente a que ajustó a la gente, mientras que la política seguía con choferes, con pasajes, con lujo. Claro. El gobernador de Santa Cruz mostró una flota de auto que a cualquiera le daría pudor. ¿Qué hacían con eso? Y más allá, y es importante lo que vos señalás de Bourdieu, que es el capital simbólico, pero hasta el más pequeño gesto es importante. Totalmente. Porque, por ejemplo, solamente con lo que eliminaron de planes sociales de gente que se iba de crucero, son 22.000 millones de pesos. Y eso ya no es nada simbólico, es un vagón de plata. Pasa que algunos dicen, no, compararlo con el PBI. Comparado con el PBI todo parece granos de arena. Pero como ciudadanos, muchos pedíamos lo mínimo, que no despilfarren lo que no tenemos. Además, y es muy todo interesante. Suma, Mira, diste el título, Lore, todo suma. ¿Por qué? Porque muchas veces la racionalización del gasto público y el fin de los privilegios y este mundo de fantasías en los que vive la política, cuando se da a nivel nacional después genera un efecto dominó sobre las gestiones provinciales. Digo, por citar un ejemplo, lo que está haciendo el vicejefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, racionalizando los gastos de la ciudad, lo que está haciendo Rogelio Frigerio en la provincia de Entre Ríos, racionalizando los gastos de esa provincia, lo que están haciendo gobernadores como Poggi en San Luis, o Vidal en Santa Cruz, o Nacho Torres, me parece que forman parte de una nueva manera de entender la política en sintonía, o al menos no tan desintonizada de lo que vive el ciudadano común, que sí ajusta su gasto en su casa con la inflación todos los meses. Vamos a los datos concretos, cada uno de nosotros tiene un dato, queremos compartirlo con vos. Información concreta, pura. Entonces, Gonzalo, hubo cambios. Exactamente, hubo cambios en los puntos medulares de este proyecto de ley. La pregunta es, ¿alcanza o hay que seguir negociando?